Porque de nuevo, es algo a lo que nos estamos acostumbrando. Una vez cumplimos el ciclo monetario, se empieza a normalizar, entonces volvemos la expansión, tú quieras. En realidad, quienes son más afectados por los procesos inflacionarios son los más pobres. Y esta medida, tú dices, bueno, las autoridades han dicho que se mantendría dentro de un incremento en los bienes y servicios que consumen superior al 4%, casi 4.5%, por esa medida. Es un incremento de 2% de sus ingresos desde el 2019 hasta la última medición de finales de 2022. Entonces, hay que tener cuidado con esto. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la economía? Nos acompaña el licenciado Miguel Collado Di Franco, economista, por supuesto. Él es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Si le da mucha brega, crees. Buenos días. Buenos días, Miguel. Hola Miguel, buenos días. Hola, Jacqueline. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes de nuevo. No, el placer es nuestro porque hay muchos temas en economía y ya no hay muchos economistas objetivos imparciales. Ya la mayoría de los economistas tienen un juicio sesgado dependiendo de donde estén ubicados políticamente. Miguel, ¿qué opinión te merece el cambio de política monetaria? De una política monetaria restrictiva a una política monetaria flexible, baja de la tasa de política, que no creo que eso va a tener mucha influencia, pero sí la artillería pesada de 94.000 millones a la calle. Que, perdón, he visto artículos de gente muy entusiasmada, dice que bueno, va a haber dinero en la calle. Porque creen que se va a tirar así dinero y se va a repartir de un avión, sí. De un helicóptero. Bueno, hemos dicho, era algo que ya se había condicionado a los agentes económicos de que iba a haber un cambio de política monetaria. Se había especificado en los comunicados de marzo y de abril que una vez que la inflación estuviera dentro del rango meta de las autoridades, que en este caso sería 4% más 1, pues se iba a producir este cambio. Como tú bien dices, el 31 de mayo pasado, la semana pasada, se produjo el anunciado cambio en la política, empezar a bajar la tasa, pero el día siguiente admitimos que nos sorprendimos cuando se anunció la política de la flexibilización en el crédito con 34.000 millones de pesos de encaje legal y 60.000 millones que se le prestarían a las instituciones de intermediación financiera para que a su vez lo prestaran a los agentes económicos. ¿Y por qué la sorpresa, porque Miguel? si bien, porque necesitamos recursos y ya había mucha queja de que había problemas. Para terminar la pregunta inicial, si uno entendía, bueno, las autoridades vienen diciendo, una vez estemos dentro del marco de la meta de inflación, pues se irá flexibilizando, pero 94.000 millones es alrededor de 1.5% del Producto Interno Bruto, 1.700 y tanto, el equivalente a 1.700 y tantos millones de dólares. Entonces tú vas a tener, si bien la intención ya marcada es, uno la intuía, de estimular la economía, olvidamos la parte de mantener el poder adquisitivo del peso y la política que siempre, la meta que siempre está implícita, que es la del tipo de cambio. Entonces ya se da un giro en este sentido y lo que hay que advertirle a la gente es que son dos políticas excluyentes. Si bien tú vas a tratar de estimular por el lado del crédito la economía, bueno, pues ya en realidad la parte cambiaria y la misma reducción de la inflación, bueno, pues podrían verse afectadas por los montos que dije. En realidad son dos políticas excluyentes. Y yo creo que ese es el panorama general. Se ha priorizado la parte de retornar a un estímulo monetario, es un estímulo artificial, igual que son los estímulos fiscales, estímulo monetario como se hizo a partir del 2020. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no? Porque de nuevo, es algo a lo que nos estamos acostumbrando. Una vez cumplimos el ciclo
monetario se empieza a normalizar, entonces volvemos la expansión y eso habrá que ajustar nuevamente. Y entonces estamos en esto de, reitero, los estímulos artificiales monetarios, y así no es como crece el desarrollo en la economía. Entonces hay que tener eso pendiente. ¿Y cuál es decir? Tú decías que te sorprendió la medida. Obviamente, si las autoridades monetarias han tomado esta decisión, estará fundamentada en un estudio exhaustivo de cómo está la economía y qué se quiere en estos momentos. Si se logró el rango meta, que yo supongo que es individual para cada país en el caso de la inflación, ¿qué tiene más perjuicio según a tu modo de ver o beneficio? Si mantener la política que se tenía anteriormente, restrictiva, o ahora esta nueva expansiva. En realidad, el tema es, de nuevo, ¿cuál es el objetivo que se debe siempre mantener desde la autoridad monetaria? Y me refiero a todas partes del mundo. Sí. Estamos viviendo una época en que los bancos centrales se han vuelto en el inyector de liquidez de primera instancia. Lo estamos viendo desde el año 2008. ¿Y cuál es el perjuicio? Principalmente cuando empezó la crisis financiera internacional en Estados Unidos, y fue el Banco Central que dio el ejemplo. La idea para nosotros como institución es que las instituciones financieras se enfoquen precisamente en mantener el valor de compra de la moneda de que se trate. Se llame dólar, lira, libra, peso, como tú quieras. En realidad, quienes son más afectados por los procesos inflacionarios son los más pobres. Y esta medida, tú dices, bueno, las autoridades han dicho que se mantendría dentro de la inflación, dentro del rango meta, pero el rango meta es muy amplio, de 3% a 5%. Eso quiere decir que los precios ahora mismo, la inflación subyacente está en 5.51, dicen las autoridades. Que es la inflación de tipo monetaria. Correcto, que es la que deberían, se supone, según la teoría convencional moderna, estar viendo las autoridades monetarias. ¿Eso qué quiere decir? Que esos precios que están medidos a través de esa medida de inflación, pues en el último año se incrementaron en esa magnitud. La otra inflación, la general, está en 4.43, es decir, los dominicanos en promedio están experimentando, reitero, de acuerdo a esa medida oficial, un incremento en los bienes y servicios que consumen superior al 4%, casi 4.5%, por esa medida. Entonces, esto tiene un impacto. Si tú miras la serie del mismo Banco Central de los ingresos, la última que se dispone, que se publica con las estadísticas del mercado laboral, te fijas cómo está estancado el ingreso por hora de los dominicanos, el ingreso real, a pesar de los incrementos que ha habido en el ingreso nominal, salarial y la contratación muy importante del gobierno de empleados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los dominicanos, en comparación con el 2019, en términos reales, solamente han visto un incremento de 2% de sus ingresos desde el 2019 hasta la última medición de finales de 2022. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Miguel, pero aparte de eso, esa expansión monetaria tendrá que ser neutralizada de alguna forma, y la forma es vía los certificados, la deuda. Ya la deuda del banco está llegando al billón. 996.000 millones. Exactamente. Vimos el último dato. Ese es el último dato. Es decir, está llegando al billón, que son como 18.000 millones de dólares. Más, 19.000. 19.000 millones de dólares. Sí. Obviamente eso es preocupante. Porque el banco va a retirar ese dinero, pero lo tiene que retirar de alguna manera. Porque si no, la inflación se le va a ir. Es correcto. Es una forma de tratar de que el impacto sea menor. Entonces, como bien dices, y recuerdo que lo habíamos tratado en la última intervención, en la última entrevista acá, es una preocupación, obviamente, que el ente emisor de moneda tenga unos pasivos tan grandes, unos pasivos no monetarios. Y como bien dices, eso es algo a tener en cuenta. Y obviamente este tipo de política contribuyen al crecimiento de esas emisiones de notas y letras del ente emisor de moneda en República Dominicana. Miguel, ¿hay una fórmula para manejar correctamente la economía?
La fórmula en realidad es que cuando hablamos de fórmula, ahí nos vamos mucho al estatismo y en realidad la historia ha demostrado que los políticos, los funcionarios no tienen la información de toda la economía, que está muy dispersa entre los agentes económicos para poder hacer un control de la misma. Entonces, ¿cuál sería la regla general, la que subió de la pobreza a la humanidad a partir del siglo XIX? Cuando tú ves la curva histórica de cómo se dispararon los ingresos y se redujo la pobreza en ese momento de la historia, es crear las condiciones de tipo institucional, las condiciones básicamente de cómo operan las reglas de juego los agentes económicos y que florezca la economía a partir de ese ambiente, que es lo que siempre hemos venido propugnando en el CRE. Fíjense cuando se pensó y se ejecutó en los 90 una política de ese tipo, bueno, pues tú tuviste un incremento en los ingresos reales superior al 35%, tuviste una reducción de la tasa de desempleo que andaba en el 20 y pico por ciento. ¿Te refieres a las reformas que se hicieron con el doctor Balaguer? Las reformas estructurales que se hicieron. En ese momento, sí, los gobiernos que se sucedieron en los 90, pero principalmente ese. Tuviste reducción de pobreza sin necesidad de tomar dinero del contribuyente para, a través de un mecanismo, llevarlo como subsidio, porque ahora la pobreza, dicen las autoridades, es menor en 4 puntos porcentuales, gracias al PAE, que es el programa de alimentación estudiantil, gracias a los otros subsidios. Entonces no es real, no es real. Tú no tienes un incremento de los ingresos reales de la población a través de ganancias de productividad, que eso es lo que debiéramos aspirar. Miguel, ustedes manejan muchos datos y se sabe que siempre en tiempos de campaña se flexibiliza la política monetaria, pero también la fiscal. Yo en estos días presenté un cuadro donde desde el 2003 hasta el 2020, con toda la pandemia, siempre los ingresos fiscales eran mayores pero los ingresos corrientes eran mayores que los gastos corrientes. Ahora, en este año 22, va por 53.000 millones de déficit entre ingreso corriente y gasto corriente. Es decir, el gobierno ha disparado el gasto. Sí, nosotros... Y ha aumentado el déficit en términos de lo que debió ser a mayo. Si tú lo comparas con el déficit que teníamos para esta misma época, bueno, en realidad hubo un superávit el año pasado en el periodo último que analizamos, y ahora hay un déficit, como muy bien dices. En realidad sí, ha habido una ejecución un poco mayor en este año, y es una tendencia, como señalas, que el ciclo político que inicia el año previo a las elecciones en República Dominicana tenga un impacto sobre la política fiscal, sobre esa expansión fiscal, esos estímulos fiscales, que también lo estamos viendo en la política monetaria, como ya analizábamos. O sea, hay que prestarle atención en este año a la ejecución fiscal. Y lo veníamos advirtiendo ya desde octubre del año pasado, cuando se estaba discutiendo el presupuesto, que en este año ese era uno de los riesgos que existían y que todavía permanecen. Entonces, yo creo que la población estos espacios son buenos para educar a la gente a que esos estímulos lo pagamos nosotros. Y con nuevos ajustes después de las elecciones. Lo pagamos, correcto. Si no es con nuestros impuestos actuales, serán con impuestos futuros, ya sea con incrementos que vengan o diferidos con la emisión de nueva deuda, que son impuestos que hay que pagar en algún momento. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Vamos a una breve pausa, Miguel Collado, que esto está interesante. Volvemos en unos minutos con otros temas de interés del área de la economía. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. Miguel, tengo que confesarte que estoy bastante confundida con tus declaraciones, en el sentido de que
pareciera que tenemos una percepción errada de lo que es nuestra economía y de cómo estamos, porque hemos visto que nuestra economía crece, que crece con niveles de desigualdad, pero que es mejor que se crezca, que somos referentes en recuperación económica. Vemos los elogios que organismos internacionales hacen sobre nuestra economía, pero si pareciera, según lo que dijiste, que ese crecimiento en cierta forma y esa bonanza es como artificial, o no con el nivel de conocimiento de lo que es la realidad. Entonces me preocupa, si nos pudiera aclarar. Sí, en realidad República Dominicana, si bien ha tenido crecimiento que ha venido de diferentes industrias como turismo, como zona franca, o en parte las mismas exportaciones nacionales, que es una economía diversificada, es una economía, a diferencia de otras de América Latina, que en muchas ocasiones dependen de materias primas y a veces una dependencia muy concentrada en un determinado tipo de materia prima o en una específica. La nuestra tiene ese privilegio, por decirlo de alguna forma. Y en realidad hemos sido, cuando nos dicen resilientes, es porque si se cae un sector, entonces hay otro que se puede recuperar más rápido o no se cae. Entonces, en el largo plazo, pues esa es una característica de la economía dominicana. Pero en realidad sí ha habido un elemento de estímulos, como lo llamamos artificiales, en el comportamiento durante muchos años de la economía de República Dominicana. Lo hemos visto en el endeudamiento público, cómo se ha ido incrementando, y en el caso, tal vez no en ese largo plazo, ha sido más concentrado en una época reciente, en esos estímulos de sacar dinero a la calle por medio de préstamos a una tasa preferencial que determinan las mismas autoridades monetarias. Entonces, ha habido de los dos. De los dos componentes. No sé si me doy a entender ahí. El tema, lo que uno quiere advertir aquí es que lo que debemos de pensar en República Dominicana es en la parte estructural, la economía, la esencia de la economía, lo que verdaderamente permite la creación de riqueza, creación de bienes y servicios con valor, que, valga la redundancia, lo valoran los consumidores, ya sean dominicanos o extranjeros. Eso es lo importante. Lo otro es algo de corto plazo que en un momento hay que corregirlo. Si usted tiene un estímulo fiscal, como decíamos anteriormente, eso va a haber que pagarlo. Ese desajuste, ese exceso, va a haber que pagarlo con impuestos presentes o futuros. Eso en la parte monetaria puede explotar también. en un momento. Hay un riesgo que siempre... Si tenemos un riesgo de que eso... Siempre hemos venido advirtiendo desde el CRES, sobre todo en la parte fiscal. Si tú tienes una política con la cual vas expandiendo la deuda, el stock de la deuda, que ya no solamente se limita, en la parte fiscal me refiero, pero también como comentábamos en el segmento anterior, tienes el tema también de pasivos del ente emisor. Cuando tú consolidas eso, ya te representa más del 60%, pero ese no es el gran problema. Lo que vemos es que solamente por la parte fiscal fue presupuestado un porcentaje de 26% entre gasto de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios. Eso quiere decir que se presupuestó que se iba a destinar 26 pesos de cada 100 que se recaudara. Eso es en mucho. Los primeros 4 meses del año, el primer cuatrimestre, medimos a ver cómo andaba. No es la medida que te va a determinar el año entero, pero en ese cuatrimestre fue 29.3% la relación. Eso es mucho. Es mucho. Es insostenible en el tiempo. Lo es en el tiempo. Entonces, por eso es que bueno. el informe del fondo habla de la sostenibilidad fiscal. Claro que sí. Pero nos queda pocos minutos, Miguel, y yo no puedo dejar pasar por alto, porque ustedes hablaron de eso. Porque para mí fue una sorpresa que el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley de responsabilidad fiscal, que eso está en la estrategia de desarrollo, pero supone que iba junto con un pacto fiscal. ¿Cuál es la opinión de ustedes en relación a ese proyecto de ley? Precisamente en el marco de lo que estamos conversando acá, es positivo que ahora mismo estemos discutiendo y que se muestre
ese tema y que se muestre el interés de controlar el gasto de cierta forma y que se ponga un objetivo de ir reduciendo la deuda, por lo menos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo vemos, reitero, positivo. Sin embargo, a la luz del mismo proyecto de ley que en un momento elaboró el CRES junto con la FINJUS, que fue sometido, digo proyecto de ley porque fue sometido al Congreso por 5 diputados en el año 2013 y estuvo por diferentes periodos, pues a la luz de eso nosotros entendemos que está incompleto, que le faltan más reglas, solamente tiene una de gasto primario. El tema de la deuda se ve como un objetivo, no como una regla, y entendemos que en ese sentido lo que necesitamos es mayor fortaleza en una ley de este tipo y ojalá en las discusiones en el Congreso pues se llegue a esa conclusión y salga un proyecto de ley que nos ayude a reducir la deuda en términos absolutos de República Dominicana. Miguel Collado, como siempre, agradecido por esos enfoques tan objetivos y tan reales. Gracias por Muchísimas la invitación. gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Y en la recta final tenemos nada más y nada menos que a la magistrada Kenya Scarlett Romero Severino. En la prensa siempre dicen nada más Kenya Sí, Romero. déjalo ahí para que Ella sepa es jueza que del 7º juzgado de instrucción del Distrito Nacional.